Mexicanos y mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador le responde a Javier Milei, así es, le da la fórmula para convertir al país en un totalmente éxito. Así es lo que está transformando el presidente Andrés Manuel López Obrador a México en una potencia económica y en un éxito rotundo en todos los sentidos. Bueno, da la fórmula de cómo debería actuar Javier Milei, no de irse con el proyecto neoliberal, no con su ideología anarcocapitalista. ¿Qué es lo que pasaba con los neoliberales? Bueno, rescataban a las grandes empresas. ¿Qué decía? Bueno, si les va bien a ellas, va a gotear abajo, pero no, es al contrario. Tienes que buscar la base, tienes que irte con el pueblo. Tienes que ayudar primero a ellos para que les vaya bien a los de arriba. Y sí, con los datos duros van a ver ahorita que les muestre que también a los más ricos les ha ido muy bien con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno de la 4T. Pero bueno, vamos a ver qué dice el presidente por esta cuestión. Vamos a escucharlo y pues sí, hace referencia a Argentina, lo que está sucediendo allá. La atención es lo de el efecto que tiene el fortalecimiento del consumo en la economía. O sea, porque sí se está distribuyendo, ¿no? Sí se distribuye. Yo les puedo probar que de los 35 millones de hogares, a 30 millones de hogares le llegan de manera directa una pequeña porción del presupuesto, en 30 directos, y a 5 millones de manera indirecta. También se benefician, pero de manera indirecta. Pero nunca del presupuesto, estoy seguro, de manera directa le había llegado a un porcentaje tan alto de la población, el presupuesto. Eso está pensado pues con ese propósito de distribución del ingreso. Pero este otro efecto que se produce en el mercado y que reactiva la economía no lo habíamos contemplado. Sí sabíamos que pues es lógico, los neoliberales de manera burda y mentirosa, ¿no?, engañaban que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Por eso fue lo del FOBAPROA, un poco lo que está haciendo, con todo respeto, ¿no?, el presidente Milei, que ya convirtió las deudas de argentinos ricos en deuda pública, seguramente con ese mismo criterio o excusa de decir, es que sí, porque así fue lo del FOBAPROA. O sea, ese fue el razonamiento. Es que si rescatamos a los de arriba van a jalar a los de abajo. Si rescatamos a los bancos, si rescatamos a las grandes empresas de la crisis, ¿sí?, eso va a tener un efecto que va a llevar a que ellos rescaten a los medianos y los medianos van a rescatar a los más pequeños. Es la frase esa de que si llueve fuerte, arriba gotea abajo o salpica. Entonces eso pues es una vacilada. Nosotros
lo que nos funcionó con la pandemia fue exactamente lo opuesto y siempre lo vamos a hacer y es lo que recomendaríamos. Empieza de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide poblacional, empieza a ayudar abajo para que vaya hacia arriba. Entonces fortalece el ingreso de los de abajo, de las mayorías, para que haya consumo y se van a fortalecer los comercios y se fortalecen las industrias. Ese es el planteamiento. Entonces, el escritor lo plantea muy bien y es importante para que no nos vuelvan a engañar con todas esas pseudo teorías o no aumentes el salario, porque si aumentas el salario va a aumentar la inflación. Engañaron muchísimo y por eso 30 años sin aumento de salario o aumentando el salario por abajo de la inflación, que eso es lo que vamos a corregir. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de ir. Pues ya lo escucharon muy bien, mexicanos y mexicanas, tremendo mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora sí que para el pueblo argentino y sobre todo para Javier Milei, y así le dice, mira, esta es la fórmula, nosotros ya lo vimos, el periodo neoliberal, de 30 años, pues ¿qué nos trajo? El Fobaproa, pobreza extrema, gran desigualdad económica donde había muchos ricos, pero donde había muy pocos ricos, así se los cuento con los dedos de la mano, pero con mucha riqueza y la mayoría de la población se hizo muy, muy pobre. Y pues sí, y también lo que acaba de mencionar, sobre todo los sueldos, imagínense, durante todos estos 30 años nunca subieron, o sí lo subieron, pero muy poco el salario. Me acuerdo que cuando fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, subieron solamente 7 pesos, imagínense, 7 pesos, y luego todas se están quejando de que no, es que si lo subimos más, va a subir la inflación, así como lo menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y él hace referencia, el presidente, a este foro virtual que se llama El Milagro Económico de México. Dice, ¿cómo ha logrado México desarrollar una economía que se enfila a entrar muy pronto, dentro de las 10 más poderosas del mundo, con pleno empleo, menos deuda, mejores ingresos, menos pobreza, mayor crecimiento, inflación baja y un dólar barato? Todas estas cosas ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Cuarta Transformación. Todos estos datos, empleos, somos el país con menos desempleo a nivel mundial, menos deuda, gracias a que el dólar está, el peso, el superpeso se ha apreciado y todo esto ayuda a pagar las deudas. Todo lo que está en dólares, pues aprovecha el presidente Andrés Manuel López Obrador para pagar la deuda porque la compra de los dólares sale más barato. Los mejores ingresos, ya hemos visto cómo el presidente ha aumentado los salarios durante todos los años, bastante amplio, junto con China y Rusia, es de los países del G20 donde se ha aumentado más los salarios a nivel mundial. Agarrando este grupo, ¿verdad? Este grupo de países, menos pobreza, ya vimos que durante el sexenio y a pesar de la pandemia, ya a punto de terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sacó a casi 10 millones de personas de la pobreza. Un dato importante, un dato duro, y que para el presidente es lo más importante, sacar a la gente de la pobreza, sacar al pueblo de la miseria. Mayor crecimiento económico, claro que sí, ya lo hemos visto, ya nos hemos posicionado más alto, ya hemos superado a Corea del Sur, y no recuerdo qué otros países, a España y por ahí otros 2 países. Inflación baja y un dólar muy barato.
Bueno, el milagro económico de México, y pues en pocas palabras es lo que él resumió, de que es importante rescatar a la base, es importante rescatar al pueblo mexicano, como él dice, por la bien de todo, primero los pobres. Y también hace mención de que, bueno, aparte de eso, es lo de los impuestos. ¿Qué pasaba antes con los gobiernos neoliberales? ¿Qué pasaba con Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas? Bueno, pues les condenaban los impuestos, imagínense, a todas estas empresas grandes. O sea, el fregado del pueblo mexicano siempre tenía que pagar, pero esas empresas nunca pagaban, y eso que estaba en la ley. Pero bueno, él dijo, ahora todos tienen que pagar sus obligaciones. Esto es de las grandes diferencias que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de este gobierno. Y pues miren hasta dónde nos ha llegado, a un milagro económico de México. Pero ¿qué pasa con los más ricos aquí en México? Pues también se han beneficiado. Dice, ¿cuánto creció su fortuna en 2023? Porque ¿qué es lo que decían cuando iba a entrar el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, pues que obviamente los empresarios dicen, no, pues vamos a hacer Venezuela, las inversiones se van a ir, ya no van a invertir los países extranjeros, ya no van a invertir Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y pues obviamente ellos se iban a ver afectados. Decían, no, me va a quitar mis negocios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto creció la fortuna de los hombres más ricos de México? Y esto también para que lo vea Javier Milei, para que lo vean los oligarcas o los empresarios allá en Argentina. Dice, riqueza de las personas más ricas de México. Carlos Slim, posición de lista de Bloomberg. Bueno, pues es de los más altos aquí en México. Lo que está en naranja es del 2022. Tenía 74,000 millones. Lo que está en amarillo es del 2023. De 74,000 millones subió a 105,000 millones. Una variación de 41.8%. Le sigue Germán Larrea, el de Grupo México, 22,000 a 35,000. Una diferencia, una variación de 58%. Ricardo Salinas Pliego, el que le hace mucho de todos, de que no quiere pagar sus impuestos, etcétera, etcétera. Miren, la llora mucho, pero también le ha ido muy bien, de 11,000 a 14,000, 26.4%. Alejandro Balleres, de 5,000 a 6,000, y Juan Beckman, este sí la perdió, es el único que tiene un retroceso de 3.4%, pero vean la mayoría, el 90%, el 95% ha tenido aumentos en sus ganancias, en sus riquezas aquí en México y con este gobierno de la Cuarta Transformación. Y como dice el presidente, él no tiene problemas con las personas, como en este caso, pues los oligarcas, mientras hagan bien sus negocios y que paguen sus impuestos, nada más, que no se enriquezcan con el gobierno, que es lo que, o sea, hagan sus negocios bien, no hagan su riqueza a través del gobierno con, obviamente, con corrupción, pagando, comprando políticos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en Argentina? Dice, Argentina, Javier Milei tiene una imagen negativa del 55% sin haber cumplido, bueno, ya cumplió en este caso un mes tras haber asumido la presidencia. ¿Y por qué tan rápido? ¿Por qué en tan poco tiempo ya tiene el 55% de desaprobación? Pues porque no ha cumplido sus promesas. Obviamente, ¿qué le dijo al pueblo argentino? Que estaba muy desesperado, porque sí venían de un gobierno anterior de izquierda, entre comillas, que no supo resolver la crisis económica que le dejó el gobierno también antepasado. Hay que decir la verdad, la crisis que tenía el gobierno pasado de Argentina fue por un mega endeudamiento que les dejó Macri, un presidente de derecha, con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, porque no ha cumplido sus promesas, por eso es que Javier Milei está decaída por su popularidad. Dice, revelan pérdida de popularidad de Milei de casi un punto diario. Imagínense estar perdiendo un porcentaje de popularidad diariamente. Ya tiene un 55% de desaprobación. ¿Y por qué? Porque el pueblo ya se dio cuenta que los engañaron.
con esta cuestión de que estaban sufriendo, pues aprovecharon su desesperación. Javier Milei les dijo que no los iba a afectar, que se iba a ir contra la casta, la clase política, y ahorita en estos primeros meses, en este primer mes, pues ya la están sufriendo. La inflación, imagínense, la inflación de 25.5%, superando a Venezuela. Ahora sí, bienvenidos a Mileizuela. Y es a lo que me refería en este tweet. Dice: la inflación en Argentina está empeorando aún más bajo el presidente libertario de extrema derecha Javier Milei. Ahora es de 211.4%. Esto se refiere a la inflación anual. Lo del 25.5% es lo que fue el primer mes de Javier Milei. Milei está imponiendo una brutal terapia de shock, recortando la atención sanitaria y la educación, despidiendo a trabajadores públicos, congelando salarios y privatizando empresas estatales. Y obviamente también aplicando fobaproas al estilo lo que aplicó aquí Salinas, haciendo las deudas privadas en deudas públicas. Miren, y finalmente Milei lo logró, lo que les mencionaba. Argentina tiene más inflación que Venezuela. Es la inflación más grande de la región, es la inflación más grande de América Latina. Los sueldos reales han virtualmente desaparecido de ese país. Viva la libertad de morirse de hambre, carajo. Milei se enfrenta a una inflación anual en Argentina de 211.4%, superior a la de Venezuela. Y aquí, como pueden ver en las gráficas, la comparación a Venezuela-Argentina. Y aquí estaba Venezuela, ¿no? En diciembre 22. Lo que está en azul es Argentina. Poco a poco ha disminuido Venezuela, y al contrario, Argentina ha subido, conforme a esta gráfica, ha subido poco, ¿verdad? Pero sí ha subido exponencialmente. Poco a poco, imagínense ya superar a Venezuela, y es lo que tanto se quejan los neoliberales, ¿no? Es que Venezuela, ese modelo, etcétera, etcétera, está empobreciendo al pueblo. Y bueno, pues ya, fíjense, sin sanciones económicas y sin bloqueos, Argentina, con Javier Milei, lo está logrando. Y fíjense nomás, ya para terminar esto, aparte de las promesas incumplidas de Javier Milei, una de lo que no ha podido realizar es la dolarización. La dolarización la tiene pausada. En ese caso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mandó un mensaje a Javier Milei de que si quieres dolarizar, pues vas a perder, ¿cómo se dice? Vas a perder hegemonía en tu país. No vas a tener, ¿cómo es la palabra? Se me olvidó. Bueno, vamos a ver el video en lo que me acuerdo. Ну, давайте начнем с Аргентины, чтобы потом к этому не возвращаться. Да, всем известно. Ya me acordé. No vas a tener soberanía. ¿Y qué es lo que pasa con la dolarización? ¿Recuerdan lo que pasó en Ecuador en estos últimos días? Bueno, aquí fíjense lo que revela el presidente por la cuestión de la dolarización. Esto le puede pasar a Argentina, ojo. ¿Cómo es que ha avanzado tanto territorialmente el narco en Ecuador? Primero, porque no ha habido un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados, también que eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo. No tiene que cambiar moneda, es simplemente entran dólares, salen dólares, no hay el rastro cambiario. Y pues el Ecuador tiene también el tercer puerto de mayor volumen de contenedores en Latinoamérica. Es fácil el tráfico de esa manera. Primero es Santos en Brasil, segundo es Manzanillo en México y tercero es el puerto de Guayaquil. Entonces es un estado que se presta, si es que no tiene un control real portuario y fronterizo, a organizaciones narcoterroristas. ¿Cómo es que Escucharon muy bien, mexicanos y mexicanas, la dolarización le ayuda en este caso al narco en Ecuador. Y pues esto se podría ver en un futuro en Argentina si es que se logra dolarizar. Dice, precisamente la dolarización en Ecuador que quiere traer Javier Milei en Argentina puede ser uno de los aceleradores del crecimiento de bandas delictivas y la violencia derivada de la
facilitación para el banqueo de capitales. Así lo afirma el presidente Noboa de Ecuador. Aparte de perder la soberanía, como lo acabamos de ver con el presidente Vladimir Putin, esto puede ayudar a que los cárteles, pues de poca manera y en forma muy rápida, pues puedan crecer. Por lo que acabamos de escuchar por el presidente de Ecuador. Imagínense nada más este dato, yo no lo tenía en cuenta, pero sí es importantísimo tenerlo pues sobre la mesa. Bueno, pero así las cosas, mexicanos y mexicanas. Tremendo mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, Argentina, dándole el blueprint, dándole la técnica, el secreto de un éxito como país al presidente de Argentina, Javier Milei, que está haciendo completamente lo contrario y que eso, mexicanos y mexicanas, eso ya lo vivimos, el periodo neoliberal, todos estos 30 años, empezando con Salinas de Gortari. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información, compártela, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.